Bien chicos, ya vamos a partir con la formalización de la investigación dentro de lo que es el estudio del procedimiento ordinario del juicio en sede penal. Bueno, procesal penal para ser exacto. Nos vamos a referir a la formalización de la investigación regulada en el artículo 229 del Código Procesal Penal. La formalización de la investigación regulada en este artículo se refiere a la comunicación del fiscal al imputado frente al juez de garantía de que desarrollará una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Entonces, la formalización de la investigación consiste en una comunicación del fiscal al imputado frente al juez de garantía de que va a desarrollar una investigación en su contra respecto a uno o más delitos determinados. La oportunidad de realizar la formalización de la investigación será cuando el fiscal lo determine oportuno. Ahora, el fiscal debe hacerlo si va a requerir la intervención judicial para solicitar práctica de diligencias de investigación, en caso de recepción anticipada de pruebas o resolución sobre medidas cautelares. Para todo esto se formaliza la investigación. Entonces la investigación se formaliza para requerir intervención judicial, para solicitar práctica de diligencias de investigación, para recepción anticipada de pruebas o resolución sobre medidas cautelares. Estos son los casos expresamente señalados por la ley donde sí o sí debe formalizar la investigación el fiscal. Para requerir intervención judicial, va a requerir intervención judicial para solicitar práctica de diligencias de investigación, recepción anticipada de pruebas y resolución sobre medidas cautelares. Para todo esto se formaliza la investigación. Bien, respecto a la solicitud de audiencia, la audiencia, para la solicitud de audiencia, la audiencia de formalización de la investigación puede solicitar el fiscal, la defensa, la víctima o el querellante. Pero solicitud de audiencia de formalización de la investigación, puede solicitarla tanto el fiscal, solicitar la audiencia de formalización de investigación, el fiscal, la defensa, la víctima o el querellante. Fiscal, defensa, víctima y querellante pueden solicitar la audiencia de formalización de investigación. Los efectos de la audiencia de formalización de investigación son los siguientes. Efectos de la audiencia de formalización de la investigación. Bueno, el primer efecto de la audiencia de formalización de la investigación es que se suspende el curso de prescripción de la acción penal. Se suspende el curso de prescripción de la acción penal. Comienza a correr el plazo previsto. ¿Cuál es el plazo previsto? El que está señalado en el artículo 247 del Código Procesal Penal, que es de 2 años desde la formalización de la investigación. El fiscal tiene que hacer su investigación. Transcurridos estos 2 años, el fiscal debe proceder a cerrar la investigación. Y el tercer efecto de la audiencia de formalización de la investigación es que el Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento una vez se formaliza la investigación. Entonces, los efectos de la audiencia de formalización de la investigación, en que se formaliza la investigación, es que se suspende el curso de prescripción de la acción penal, comienza a correr el plazo previsto, que es de 2 años, donde el fiscal tiene que hacer la respectiva investigación, y el Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento una vez se formaliza la investigación. Ojo, la audiencia de formalización de la investigación no lleva a
un juicio inmediato, según el artículo 235 del Código Procesal Penal. ¿Qué quiere decir esto? El fiscal puede solicitar al juez que la causa pase directamente a juicio oral. Con la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal puede solicitar al juez que la causa pase directamente a juicio oral. Si el juez acoge dicha solicitud, el fiscal en la misma audiencia expone verbalmente la acusación y ofrece pruebas. El imputado puede hacer lo mismo. También puede adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente. Puede ofrecer pruebas y presentar las alegaciones pertinentes. Al término de la audiencia de formalización de la investigación, dicta el juez dictará acto de apertura del juicio oral o podrá postergar la audiencia y dar al imputado un plazo no menor a 15 ni mayor a 30 días para plantear sus solicitudes de prueba. Entonces, al término de la audiencia de formalización de la investigación, el juez dictará un acto de apertura del juicio oral o podrá postergar la audiencia y dar al imputado un plazo no menor a 15 ni mayor a 30 días para plantear sus solicitudes de prueba. Vamos a hablar ahora de la suspensión condicional del procedimiento. Suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué podemos decir sobre la suspensión condicional del procedimiento? Bueno, la suspensión condicional del procedimiento está regulada en el artículo 237 del Código. Es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado aprobado por el juez de garantía. La suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado aprobado por el juez de garantía. Es apelable por el Ministerio Público, la defensa y el querellante. Los requisitos para que proceda la suspensión condicional del procedimiento son los siguientes. Primero, que se trate de una pena no mayor a 3 años de privación de libertad. Que el imputado no tenga una condena previa por crimen o simple delito y que no haya una suspensión condicional vigente al momento del nuevo proceso. Entonces, los requisitos para que podamos estar en presencia de una suspensión condicional del procedimiento son de que la pena no debe ser mayor a 3 años de privación de libertad, el imputado sin condena previa, el imputado no debe tener una condena previa por crimen o simple delito y no debe haber una suspensión condicional vigente al momento del nuevo proceso. Ojo, esta resolución que otorga la suspensión condicional del procedimiento la puede apelar tanto el Ministerio Público, la defensa y el querellante. Los efectos de la suspensión condicional del procedimiento son los siguientes. Los efectos de la suspensión condicional del procedimiento son que el juez de garantía establece condiciones a las que debe someterse el imputado por el plazo que determine. Y este plazo es de no menos de 1 año ni más de 3 años. Ahora, no se reanudará el curso de la prescripción penal y se suspende el plazo de investigación durante este periodo que dura la suspensión condicional del procedimiento, no menos de 1 año ni más de 3. Entonces, en este mismo plazo no se reanuda el curso de la prescripción penal y se suspende el plazo de investigación. Ahora, ¿cuándo opera la suspensión condicional del procedimiento? ¿Cuándo opera? Bueno, algunos delitos requieren aprobación del fiscal regional. Algunos delitos requieren aprobación del fiscal regional para que pueda operar la suspensión condicional del procedimiento. Estos son homicidio, secuestro, ley de control de armas,
sustracción de menores, aborto o lesiones graves gravísimas. Entonces, los delitos que requieren aprobación del fiscal regional para que pueda operar la suspensión condicional del procedimiento son homicidio, secuestro, ley de control de armas, sustracción de menores, aborto y lesiones graves gravísimas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir una vez decretada la suspensión condicional del procedimiento? Estas están señaladas en el artículo 238 del Código Procesal Penal y las condiciones por cumplir por el imputado decretada la suspensión condicional del procedimiento son las siguientes: residir o no en un lugar determinado, abstenerse de frecuentar lugares o personas, someterse a tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza, tener un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a programas de capacitación, pagar una determinada suma o garantizar un pago a título de indemnización de perjuicios, acudir periódicamente al Ministerio Público y acreditar el cumplimiento de las condiciones, fijar un domicilio e informar al Ministerio Público los respectivos cambios que tenga de domicilio y las que el Ministerio Público estime conveniente. Entonces, las condiciones que tiene que cumplir la persona que es objeto de esta suspensión condicional del procedimiento. Las condiciones que tiene que cumplir decretada la suspensión condicional del procedimiento, señalada en el artículo 238 del Código Procesal Penal, son las siguientes: residir o no en un lugar determinado, abstenerse de frecuentar lugares o personas, someterse a tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza, tener trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a programas de capacitación, pagar determinada suma o garantizar un pago a título de indemnización de perjuicios, acudir periódicamente al Ministerio Público y acreditar el cumplimiento de condiciones, o fijar domicilio e informar los cambios de este y otras que el Ministerio Público estime conveniente. Vamos a hablar ahora de la revocación o suspensión de la suspensión condicional del procedimiento. La revocación de la suspensión condicional del procedimiento está señalada en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Y esta revocación de la suspensión condicional del procedimiento implica o se dan los casos en que el imputado incumple injustificadamente, de forma grave y reiterada, las condiciones impuestas. O bien, el imputado, objeto de un proceso distinto o nueva formalización. El imputado es objeto de un proceso distinto o de una nueva formalización. Entonces, las causales por las cuales puede revocarse una suspensión condicional del procedimiento son que el imputado incumpla injustificadamente, de forma grave o reiterada, las condiciones impuestas, o bien el imputado es objeto de un proceso nuevo distinto o una nueva formalización. Ojo, la revocación de la suspensión condicional del procedimiento es apelable. Ojo con eso. Transcurrido el plazo de suspensión, que no es menos de un año ni más de 3,
sin que la suspensión fuere revocada, aquí se extingue la acción penal, debiendo el tribunal dictar de oficio o a petición de parte sobreseimiento definitivo. Transcurrido el plazo de suspensión condicional del procedimiento, que no es menor a 1 año ni mayor de 3, sin que la suspensión fuere revocada, se extingue la acción penal, debiendo el tribunal dictar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento definitivo. O sea, el imputado tiene que portarse bien 3 añitos. Vamos a hablar el mejor de todos los casos, claro. Ahora vamos a hablar del acuerdo reparatorio. Acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio es un acuerdo, es un acuerdo entre el imputado y la víctima. El acuerdo reparatorio es un acuerdo o es una convención o un acuerdo de voluntades entre el imputado y la víctima, aprobado por el juez de garantía, que verifica que los concurrentes al acuerdo hubieran prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. El acuerdo reparatorio, entonces, es un acuerdo entre el imputado y la víctima, aprobado por el juez de garantía, que verifica que los concurrentes al acuerdo hubieran prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. La procedencia del acuerdo reparatorio solo aplica a hechos que afectaren bienes jurídicos. La procedencia del acuerdo reparatorio solo aplica a hechos en que se afectaren bienes jurídicos patrimoniales, lesiones menos graves, delitos culposos o violación de morada o correspondencia. Entonces, el acuerdo reparatorio solo puede proceder en hechos que afecten bienes jurídicos patrimoniales, lesiones menos graves, delitos culposos, violación de morada o correspondencia. El juez, de oficio o a petición del fiscal, puede rechazar un acuerdo reparatorio. Ojo con eso. El juez, de oficio o a petición del fiscal, puede rechazar un acuerdo reparatorio si es que o no se cumplen los requisitos legales o no se ha prestado libremente el consentimiento, o bien cuando hay un interés público prevalente, si es que el imputado ha incurrido reiteradamente en hechos como los que se investigan en el caso particular. Entonces el juez, de oficio o a petición del fiscal, puede rechazar un acuerdo reparatorio si es que no se cumplen los requisitos legales, no se presta libremente el consentimiento o hay un interés público prevalente en relación con si el imputado ha incurrido reiteradamente en hechos como los que se investigan en el caso particular. El efecto del acuerdo reparatorio o los efectos del acuerdo reparatorio, lo que podemos decir de esto es que, cumplidas las obligaciones o garantizado el pago de parte del imputado, el tribunal dicta el sobreseimiento definitivo. En cuanto a los efectos del acuerdo reparatorio, es que, cumplidas las obligaciones o garantizado el pago por parte del imputado, el tribunal dicta sobreseimiento definitivo, total o parcial, ojo, total o parcial, con lo que se extingue, total o parcialmente, la responsabilidad penal del imputado que hubiere celebrado el acuerdo reparatorio. Ojo con eso. ¿Cuál es la oportunidad procesal para pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios? Bueno, la oportunidad procesal para pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios viene dada por el artículo 245 del Código Procesal Penal.
Y la oportunidad es cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Aquí, pero ojo, declarado el cierre de la investigación, en torno a la suspensión condicional y el acuerdo reparatorio, estos solo podrán ser decretados durante la audiencia de preparación del juicio oral. Estos solo podrán ser, ya declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional y el acuerdo reparatorio, solo podrán ser decretados durante la audiencia de preparación del juicio oral. Pero, por excepción, podrá solicitarse tanto la suspensión condicional del procedimiento como el acuerdo reparatorio. Por excepción, podrá solicitarse y decretarse acuerdo reparatorio y suspensión condicional del procedimiento, aun cuando hubiere finalizado la audiencia de preparación de juicio oral, pero, antes del envío del auto de apertura al Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Entonces, es que, según el artículo 245 del Código Procesal Penal, en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación, se puede pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios. Declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional y el acuerdo reparatorio solo pueden ser decretados durante la audiencia de preparación de juicio oral, pero por excepción, estos pueden solicitarse y declararse aun cuando hubiere finalizado la audiencia de preparación del juicio oral, pero, antes del envío del auto de apertura al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, al TOP. Vamos a hablar ahora de la conclusión de la investigación. Conclusión de la investigación. El plazo para declarar el cierre de la investigación está dado en el artículo 247 del Código Procesal Penal. El plazo para declarar el cierre de la investigación está dado en el artículo 247 del Código Procesal Penal. Y vamos a referirnos. Entonces, relativo a la conclusión de la investigación, el plazo para declarar el cierre de la investigación es el siguiente. Es un plazo de 2 años desde la fecha de formalización de la investigación y el fiscal es el que debe proceder a cerrarla. Entonces el plazo para declarar el cierre de la investigación es de 2 años. 2 años desde la fecha de formalización de la investigación y el fiscal debe proceder a cerrarla. Si el fiscal no la declara cerrada en ese plazo, el imputado o el querellante pueden solicitar al juez para que se aperciba al fiscal para tal cierre. Si el fiscal no lo declara cerrado el plazo, el imputado o el querellante pueden solicitar al juez para que aperciba al fiscal para que cierre la investigación. El juez cita a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no comparece, el juez otorga un plazo máximo de 2 días para que se pronuncie, informando de ello al fiscal regional. Entonces, relativo a que si el juez pasan estos 2 años y el juez no declara cerrada la investigación, el imputado o el querellante pueden solicitarle al juez para que se aperciba al fiscal para tal cierre. Y aquí el juez cita a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no comparece, el juez otorga un plazo máximo de 2 días para que se pronuncie, informando de ello al fiscal regional. Dentro de 2 días, después de esto, transcurrido el plazo y si el fiscal no se pronuncia,
o no quiere cerrar la investigación dentro del plazo de 2 días y transcurrido el plazo y el fiscal no se pronuncia o no quiere cerrar la investigación, el juez de garantía va a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa, ojo con eso, informando al fiscal regional para que aplique las medidas o sanciones disciplinarias que correspondan al fiscal que no se pronunció o no quiso cerrar la investigación. Pero ojo, esta resolución que decreta el sobreseimiento definitivo es apelable. Ahora, si el fiscal se allanare a la solicitud del cierre de investigación, si el fiscal se allanare a la solicitud de cierre de la investigación, debe formular en la audiencia debe formular en audiencia la declaración en tal sentido y tener el plazo de 10 días para deducir acusación. Si el fiscal se allanare a la solicitud de cierre de la investigación, debe formular en la audiencia la declaración en tal sentido y tener el plazo de 10 días para deducir acusación. Ahora, respecto al cierre de la investigación, se otorga un plazo de 10 días donde el fiscal puede solicitar la reapertura de la investigación. En cuanto al cierre de la investigación, se da un plazo de 10 días donde el fiscal puede solicitar la reapertura de la investigación. Y también se puede solicitar o se puede acusar o solicitar sobreseimiento definitivo o temporal dentro de estos 10 días también. Se puede solicitar o se puede acusar o se puede solicitar también el sobreseimiento definitivo temporal. El fiscal puede comunicar también la decisión de no perseverar en el procedimiento. Ojo con eso. Ahora, si en cuanto a la decisión de no perseverar, en el procedimiento, aquí con esta decisión de no perseverar en el procedimiento, queda sin efecto la formalización. El juez revoca las medidas cautelares y sigue corriendo la prescripción penal como si nunca se hubiera interrumpido. Entonces, en cuanto a la decisión de no perseverar en el procedimiento, queda sin efecto la formalización, el juez revoca las medidas cautelares y sigue corriendo la prescripción penal como si nunca se hubiera interrumpido. Vamos a hablar ahora del sobreseimiento definitivo. Cuyas causales están enumeradas en el artículo 250 del Código Procesal Penal. Las causales del sobreseimiento definitivo están señaladas en el artículo 250 del Código Procesal Penal y son las siguientes. Primero, cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito. Por inocencia del imputado claramente establecida. Cuando el imputado está exento de responsabilidad criminal, o cuando se hubiera extinguido la responsabilidad penal del imputado, por ejemplo, muerte del mismo, cuando se hubiera extinguido la responsabilidad penal del imputado por muerte del mismo, por ejemplo, o que sobrevenga un hecho que, con arreglo a la ley, pone fin a la responsabilidad penal, cuando sobreviene un hecho que, con arreglo a la ley, pone fin a la responsabilidad penal, como una interdicción por demencia, o por hecho que fue materia de procedimiento penal en el que hubiere recaído sentencia firme el imputado, por un hecho que fue materia de procedimiento penal en el que hubiera recaído sentencia firme el imputado. Entonces, las causales del sobreseimiento definitivo están señaladas en el artículo 250 del Código Procesal Penal y son las siguientes. Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito, cuando la inocencia del imputado quede claramente establecida, cuando el imputado quede exento de responsabilidad penal, cuando se hubiera extinguido la responsabilidad penal del imputado
por ejemplo por muerte del mismo, cuando sobreviene un hecho que, con arreglo a la ley, pone fin a la responsabilidad penal, o por un hecho por el que el hecho fue materia de un procedimiento penal en el que hubiera recaído sentencia firme del imputado. Ahora, relativo a los delitos que el juez no puede dictar sobreseimiento definitivo, son los siguientes. Delitos en que el juez no puede dictar un sobreseimiento definitivo son los siguientes. Son delitos que, conforme a tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, no puedan ser amnistiados o son imprescriptibles. Por ejemplo, violación de derechos humanos. Ya. Los efectos del sobreseimiento definitivo son los siguientes. Los efectos del sobreseimiento definitivo son, primero, pone fin al procedimiento, y segundo, es que el sobreseimiento definitivo tiene autoridad de cosa juzgada. Los efectos del sobreseimiento definitivo es que pone fin o pone término al procedimiento ordinario en este caso, y tienen autoridad de cosa juzgada. Bien. Vamos a hablar ahora del sobreseimiento temporal. Sobreseimiento temporal señalado en el artículo 252 del Código Procesal Penal. Sobreseimiento temporal señalado en el artículo 252 del Código Procesal Penal. Las causales del sobreseimiento temporal son las siguientes. Son cuatro. Cuatro son las causales del sobreseimiento temporal, que son: cuando para el juzgamiento penal se requiere resolución previa de una cuestión civil, cuando para el juzgamiento penal se requiere resolución previa de una cuestión civil, o cuando el imputado no comparece en procedimiento y fuere declarado en rebeldía, cuando el imputado no comparece en procedimiento y fuere declarado en rebeldía, cuando el imputado cae en enajenación mental, cuando el imputado cae en enajenación mental, o el acusado no comparece en audiencia de juicio oral, por lo que es declarado rebelde por el TOP. El acusado no comparece en audiencia de juicio oral, por lo que es declarado rebelde por el TOP. Entonces, las causales de sobreseimiento temporal están señaladas en el artículo 252 del Código Procesal Penal, y sus causales son: primero, cuando para el juzgamiento penal se requiere resolución previa de una cuestión civil, cuando el imputado no comparece en procedimiento y fuere declarado en rebeldía, cuando el imputado cae en enajenación mental, o cuando el acusado no comparece en audiencia de juicio oral, por lo que es declarado rebelde por el TOP. Cuando el acusado no comparece en audiencia de juicio oral, por lo que es declarado rebelde por el TOP. El TOP, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Ahora, en cuanto a los recursos, el sobreseimiento, en este caso temporal, solo es impugnable por recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva. También, sobreseimiento en general, la verdad, es impugnable solo por recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva. Apelación penal, sí. Respecto a la reapertura del procedimiento, al cesar la causal de sobreseimiento temporal, señala lo siguiente. Respecto a la reapertura del procedimiento, al cesar la causal de sobreseimiento temporal, señalar que, a solicitud del fiscal u otro de los intervinientes, el juez puede decretar reapertura del procedimiento cuando cese la causa que hubiere motivado el sobreseimiento temporal. A solicitud del fiscal u otro de los intervinientes, el juez puede decretar la reapertura del procedimiento cuando cese la causa que hubiere motivado el sobreseimiento definitivo. Vamos a hablar ahora del sobreseimiento total o parcial. Sobreseimiento total o parcial, que viene a estar señalado en el artículo 255 del Código Procesal Penal.
sobreseimiento total o parcial, que están señalados en el artículo 255 del Código Procesal Penal. El sobreseimiento total se refiere a todos los delitos y a todos los imputados. El sobreseimiento total se refiere a todos los delitos y a todos los imputados. Y el sobreseimiento parcial se refiere a algún delito o a algún imputado de los varios a que se hubiera extendido la investigación y hubieran sido objeto de formalización. El sobreseimiento parcial se refiere a algún delito o a algún imputado de los varios a que se hubiera extendido la investigación y hubiesen sido objeto de formalización. Respecto al sobreseimiento parcial, se continúa el procedimiento respecto de los delitos y o imputados a los que no se extiende sobreseimiento. Se continúa el procedimiento respecto de delitos y o imputados a los que no se extiende el sobreseimiento. Entonces, del sobreseimiento total o parcial, que está señalado en el artículo 255 del Código Procesal Penal, señalar que el sobreseimiento total se refiere a todos los delitos y a todos los imputados, mientras que el sobreseimiento parcial se refiere a algún delito o a algún imputado de los varios a que se hubiera extendido la investigación y hubieran sido objeto de la formalización. Se continúa el procedimiento respecto de los delitos y o imputados a los que no se extiende el sobreseimiento. Vamos a hablar ahora de otro tema igual de relevante, que es la reapertura de la investigación. La reapertura de la investigación que viene a estar señalada en el artículo 257 del Código Procesal Penal. Con esto terminamos. En cuanto a la reapertura de la investigación, dentro de los 10 días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes podrán reiterar solicitudes de diligencias precisas de investigación que el Ministerio Público rechazó o no se pronunció. Pero ojo, tuvieron que presentarse oportunamente durante la investigación. Entonces, en torno a la reapertura de la investigación, dentro de los 10 días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes podrán reiterar solicitudes de diligencias precisas de investigación que el Ministerio Público haya rechazado o no se haya pronunciado. Pero ojo, estas solicitudes de diligencias precisas tuvieron que presentarse oportunamente durante la investigación. Señalar lo siguiente: si el juez de garantía acepta la solicitud de reapertura de la investigación, le ordena al fiscal que reabra la investigación y procede el cumplimiento de las diligencias en el plazo fijado. Puede el fiscal, por una sola vez, ampliar este plazo. Ojo con esto. El juez no decretará ni renovará aquellas diligencias que, en su oportunidad, se hubieran ordenado a petición de los intervinientes y no se hubieran cumplido por negligencia o hecho imputable a los mismos, diligencias que manifiestamente sean impertinentes, las que tienen por objeto acreditar hechos públicos y notorios, y las diligencias que tengan fines puramente dilatorios. Entonces, el juez no decretará ni renovará aquellas diligencias que, en su oportunidad, se hubieran ordenado a petición de los intervinientes y no se hubieran cumplido por negligencia o hechos imputables a los mismos, o diligencias que manifiestamente sean impertinentes, que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios, o que tengan fines puramente dilatorios. Este tipo de diligencias no las va a decretar ni las va a renovar el juez. Ahora, vencido el plazo o la ampliación del mismo, donde el juez este plazo, donde el juez acepta la solicitud de reapertura de investigación, vencido el plazo o la ampliación de este plazo, o si se cumplen las diligencias,
el fiscal cierra la investigación y procede conforme al artículo 248. Por lo que aquí se puede solicitar el sobreseimiento definitivo temporal, o se formula la acusación, o se comunica la decisión de no perseverar. Entonces aquí, vencido el plazo o la ampliación del mismo, de la reapertura de la investigación, o si se cumplen las diligencias, el fiscal cierra la investigación y procede conforme al artículo 248 del Código Procesal Penal. Y aquí, por tanto, no se pueden solicitar el sobreseimiento definitivo temporal, se formula la acusación o se comunica la decisión de no perseverar. Bien, respecto al plazo en el que el juez ordena reabrir la investigación y proceder, al cumplimiento de diligencias en el plazo fijado, y donde el fiscal puede pedir su ampliación por una sola vez, señalar lo siguiente. El artículo 257, que se refiere a la reapertura de la investigación, señala: dentro de los 10 días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes pueden reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que oportunamente hubieran formulado durante la investigación y que el Ministerio Público hubiera rechazado, o respecto de las cuales no se hubiera pronunciado. Si el juez de garantía acogiere la solicitud, le va a ordenar al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias en el plazo que le fijará. Podrá el fiscal, en dicho evento y por una sola vez, solicitar la ampliación del plazo. Este plazo entonces es discrecional. El juez no decretará ni renovará aquellas diligencias que en su oportunidad se hubieran ordenado a petición de los intervinientes y no se hayan cumplido por negligencia o hecho imputable a los mismos, ni las que fueran manifiestamente impertinentes, ni las que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni en general aquellas que tengan fines puramente dilatorios. Vencido el plazo o su ampliación, y aún antes de ello, si se hubieran cumplido las diligencias, el fiscal cerrará nuevamente la investigación y procederá en la forma del artículo 248. ¿Qué significa esto? Que ya con el cierre, el 248 se refiere al cierre de la investigación y señala que, practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá entonces, dentro de los 10 días siguientes, conforme al artículo 248, solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa, formular acusación cuando estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado, o comunicar la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. Bien, hablando de los fundamentos de la acusación, tenemos que remitirnos al artículo 288 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene que tener una acusación contra un imputado? Esto es súper importante. Forzamiento de la acusación. Está equivocado aquí, leí. Vamos a hablar del forzamiento de la acusación, que está señalado en el artículo 288 del Código Procesal Penal. Forzamiento de la acusación. Artículo 288 del Código Procesal Penal. Si el querellante particular se opusiera a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos al fiscal regional, a fin que este fiscal regional revise la decisión del fiscal a cargo de la causa.
Entonces, respecto al forzamiento de la acusación, señalaba en el artículo 288 del Código Procesal Penal, si el querellante particular se opusiera a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos al fiscal regional con el fin de que éste revise la decisión del fiscal a cargo de la causa. Si el fiscal regional, dentro de los tres días siguientes, decide que el Ministerio Público formulará acusación, dispondrá si acaso sigue o no el mismo fiscal conociendo el mismo caso. En cuanto a la actuación del Ministerio Público, esta se formulará en los 10 días siguientes conforme a las reglas generales. Bien, entonces, respecto al forzamiento de la acusación, si el querellante particular se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos al fiscal regional a fin que éste revise la decisión del fiscal a cargo de la causa. Si el fiscal regional, dentro de los tres días siguientes, decide que el Ministerio Público formulará acusación, dispondrá si acaso sigue o no el mismo fiscal conociendo el caso. La actuación del Ministerio Público tendrá que ser formulada en los 10 días siguientes conforme a las reglas generales. A contrario censo, y dentro del plazo de 3 días de recibidos los antecedentes, a contrario censo, y dentro del plazo de los 3 días siguientes de recibidos los antecedentes, si el fiscal regional ratifica la decisión del fiscal a cargo del caso, si el fiscal regional ratifica la decisión del fiscal a cargo del caso, el juez podrá disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante, que debe sostenerla en los mismos términos que el Ministerio Público, o bien se puede decretar el sobreseimiento definitivo correspondiente. A contrario censo, y dentro del plazo de 3 días de recibido los antecedentes, si el fiscal regional ratifica la decisión del fiscal a cargo del caso, el juez podrá disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante, que debe sostenerla en los mismos términos que el Ministerio Público, o bien se puede decretar el sobreseimiento definitivo correspondiente. En caso que el fiscal comunique la decisión de no perseverar en el procedimiento, el querellante puede solicitar al juez para que lo faculte a ejercer los derechos del artículo 258 del Código Procesal Penal. Vale. Había dicho el forzamiento de la acusación en los 288, en realidad es el 258. Bien, entonces, ahora, la resolución que negare lugar a una solicitud del querellante formulada conforme al artículo 258 será inapelable. La resolución que negare lugar a solicitud del querellante que formule conforme al artículo 258 será inapelable, sin perjuicio de los recursos que puedan proceder en contra de aquellas resoluciones que ponen término al procedimiento. Por ejemplo, la apelación del sobreseimiento definitivo. Entonces, para mayor seguridad, y ya con esto terminamos, vamos a pegarle una leída al artículo 258 del Código Procesal Penal, que señala que, relativo al forzamiento de la acusación, si el querellante particular se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos al fiscal regional, a objeto que éste revise la decisión del fiscal a cargo de la causa. Si el fiscal regional, dentro de los 3 días siguientes,
decide que el Ministerio Público formulará acusación, dispondrá simultáneamente si el caso habrá de continuar a cargo del fiscal que hasta el momento lo hubiere conducido o si acaso designará uno distinto. En dicho evento, la acusación del Ministerio Público debe ser formulada dentro de los 10 días siguientes, conforme a las reglas generales. Por el contrario, si el fiscal regional, dentro del plazo de 3 días de recibido los antecedentes, ratifica la decisión del fiscal a cargo del caso, el juez puede disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante, quien la habrá de sostener, en lo sucesivo, en los mismos términos que este código la establece para el Ministerio Público, o bien procede a decretar el sobreseimiento correspondiente. En caso que el fiscal hubiere comunicado la decisión de no perseverar, el querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer los derechos anteriormente mencionados. La resolución que niegue lugar a una de las solicitudes que el querellante formule, conforme a este artículo, serán inapelables sin perjuicio de los recursos que puedan proceder contra aquellas resoluciones que pongan término al procedimiento. Y con esto terminamos. Después vamos a pasar a lo que es otro tema igual de importante, que es la preparación del juicio oral. Preparación del juicio oral, que está tramitada en el título 2 del libro segundo del Código Procesal Penal. Y con esto terminamos. Muchas gracias por estar hasta acá.